text of the spiritual practices in India is called Bhagavad-Gita. El principal texto espiritual de la India se llama Bhagavad-Gita. In the Bhagavad-Gita, different types of yoga have been described. En este libro, Bhagavad-Gita, se describen diferentes tipos de yoga. The different types of yoga there for people in different stages of their spiritual evolution. Se habla de diferentes tipos de yoga para los diferentes estados de evolución de cada persona. Practically, you can see in your life that every human being is not in the same stage of their spiritual development. Podéis ver en la vida práctica que cada persona está en un nivel diferente de avance espiritual. Or some, they are completely materialistic. Hay personas que son absolutamente materialistas, Like animals, como animales, only interested in what good things can I eat, solo interesados en qué voy a comer, where can I find sex, cómo puedo hacer actividad sexual, fighting with others. cómo puedo luchar con otros, This is like an animal. son como animales. Other human beings, they are more civilized. Hay otros seres humanos más elevados, más civilizados, And they think of the questions, who am I? y personas que se preguntan, ¿quién soy yo? What is this world about? ¿Qué es todo este mundo? So, depending on the level of development of a soul, there's a type of yoga which will benefit. Entonces hay un tipo de yoga para cada nivel de personas. And these types of yoga can also be combined together. Y estos yogas en realidad forman parte del mismo proceso, están combinados. So, the Bhagavad-Gita outlines 4 main types. El Bhagavad-Gita habla de 4 tipos especialmente de yoga. First is called Karma Yoga. Primero habla de Karma Yoga. If you look in the sky, if there are many clouds, you cannot see the sun. Si miráis al cielo cuando hay nubes, no podéis ver el sol. So similarly, we cannot see the truth if our mind is clouded by so many desires. Así pues, mientras mantenemos en la mente muchos deseos como nubes, no podemos ver la verdad. These desires, they come from the rajas. Y estos deseos vienen de esa energía que llamamos rajas. Rajas is the energy of passion. Rajas es la energía de la pasión, de la actividad. That causes our senses and mind to be restless and to look for something external. Y esa energía, cuando nos dejamos influenciar por ella, hace que estemos siempre detrás de los objetos de los sentidos. So because of this energy of rajas, then we feel some nervousness and dissatisfaction, and many desires and dreams come into our Y consciousness. debido a esta energía rayásica, siempre estamos en ansiedad, buscando cosas para disfrutar. This clouds our vision to understand that we are actually Atma, soul, spiritual in nature. Y esos deseos que son como nubes nos impiden ver la verdad de quién somos. So, karma yoga means that each person, very carefully, they do their karma. Karma means duty in life. En realidad, karma significa deber, actividad que debemos hacer en la vida. The farmers do their farming. El agricultor cultiva. They are like the stomach of the society. They provide food for the rest of El society. deber de los agricultores es proveer de comida para todos los demás. The politicians and administrators, they are meant to be like the arms of the social body. Los políticos son administradores y son como los brazos del cuerpo social. They are supposed to maintain law and order to protect the culture and progressive life of the people. Se supone que estas personas, políticos y administradores, deben de mantener el orden y la paz en la sociedad. Progressive life, that everyone can make progress. Para que todo el mundo vaya progresando en su vida. And the laborers, those who are doing labor, they're like the legs of society by which society moves along. Los obreros son como las piernas del cuerpo social, trabajan para que también progrese la sociedad. And the Brahmins, they are the teachers and the academics. Los brahmanas son los intelectuales, profesores. Among the laborers, there is more tamagun, the lower energy.
Entonces, los obreros, las personas obreras, están más influenciados por la modalidad que llamamos tama o guna. Among the farmers, the agriculturists, there's a mixture of tamas and rajas. Los agricultores están influenciados por dos energías mezcladas, la tamásica y la rayásica. The administrators, they have more pure rajas. Los administradores y militares están establecidos o influenciados puramente por raya. And the brahmanas, the priests and teachers, they are sattvic. Y los Peace and steadiness. sacerdotes y los profesores deben estar establecidos en la bondad. So in the body, all the parts are necessary for the function of the body. Para que el cuerpo funcione son necesarios todos los miembros. So in a society, everyone plays their important role. Y en el cuerpo social también cada persona tiene su lugar y su función. If the laborer will not build the road, then how will you travel anywhere? Si no hay nadie que construya las carreteras, ¿cómo vamos a trasladarnos de un sitio a otro? So they are very important. Sí, pues los obreros es una parte muy importante del cuerpo social. If the police, the countries, they will not maintain law, then the evil people will disturb everyone. Si la policía o los militares no ponen orden en la sociedad, pues va a haber una gran perturbación social. So they are also important. Es muy importante también. If the brahmanas will not give education, then everyone will be illiterate. Si los brahmanas, los profesores, no enseñan a la gente, pues todo el mundo va a ser un iletrado. Then all culture and history and arts, everything is lost. Entonces, Then all the culture and history and arts, everything is lost. ahora There's no education. no hay educación, se ha perdido el arte y la cultura. So, every human being has a role to play in society, Cada ser humano tiene un papel en la sociedad humana, which is natural to him. que es natural para él. So, performing your role in society is called karma. Así pues, el realizar nuestros deberes prescritos es lo que llamamos karma, Duty. deber. So, karma yoga means to do your duty, but not to be dreaming about taking the fruit of that activity. Entonces, karma yoga significa que uno debe de realizar su deber, pero sin estar apegado o buscando solamente los frutos de su trabajo. This is a completely different mentality to the modern materialistic lifestyle. Esta es una mentalidad completamente opuesta a la mentalidad materialista actual. Now a person, they do some work. Ahora la gente trabaja, They don't like their work. aunque no les gusta trabajar. They think I'm doing this because in the end of the week I get some money. Trabajo porque al final de la semana me pagan. And then on Saturday and Sunday I will enjoy. Y con esa paga, el sábado y el domingo voy a disfrutar. And so because of this, doing their work, the mind is full of clouds of righteous passion. Y con esta visión, pues la mente está llena de nubes, lo que llama la pasión, la ansiedad. Their work is like a meditation on more and more desires. How I will enjoy. Y parte del trabajo consiste en meditar cómo voy a tener más deseos. So karma yoga is completely different. Karma yoga es muy diferente. The person is doing the same activity, same work, La persona hace el mismo trabajo, but in his mind, he's thinking, oh, I am playing my role in the service of all society because this is the instruction of God. el karma yogi cumple con su deber pensando, "Oh, estoy haciendo este trabajo como un deber para la sociedad, como servicio a la sociedad y para satisfacer a Dios. The fruit of my work which comes El fruto de mi trabajo vendrá. is, I have not produced this myself. It is coming from the previous life karma. Pero él sabe que este trabajo que está haciendo se debe a las actividades pasadas, a su karma de sus vidas pasadas. So I am not really the doer. I am not producing this fruit. I am working, but the result is coming from the past life karma. Y él no se siente identificado, él trabaja, pero no se siente identificado porque sabe que el resultado de su trabajo es debido a sus actividades pasadas, a su karma. And if I try to enjoy the fruit of my work, it will make more karma in the future. Y si sabe que si trata de disfrutar los resultados de su acción, va a generar más karma. If the cause of your work is to
take the fruit, then you are the cause of this work. It is for yourself. So then you will have to experience the effect, the karma. Si tú simplemente trabajas para disfrutar los resultados de tu trabajo, eso va a generar más karma. If you are the cause of your activity, then the effect will come back to you, karma. Si tú te sientes la causa de tu actividad, eso va a generar más karma para ti. But if the person meditates, I am not doing this activity for any gain of my own. Pero si uno medita mientras trabaja, yo estoy haciendo esto no para mi propio disfrute. I am performing my work only out of a sense of duty. It's my duty to do it. Estoy haciendo mi trabajo con un sentido de deber. And that is the will of God. Y sabiendo que es la voluntad de Dios. And what fruit will come, I will use to maintain my family, and what is left will be used for the benefit of everyone. Y el resultado de mi trabajo lo utilizo para satisfacer a mi familia, cumplir con mi familia, y lo que me sobra para otras personas, para ayudar a otros. So if a person is working every day without attachment to enjoy the fruit of their work, si uno trabaja cada día sin ese sentimiento de disfrutar inmediatamente los frutos del trabajo, without thinking, I am producing the success and failure, sin pensar que yo soy el que produce esto, knowing that success and failure is the result of past karma, él sabe que el resultado proviene de sus actividades pasadas, de su karma pasado. and that I am doing my duty for the pleasure of God. Y también piensa, estoy haciendo mi deber para el placer de Dios. Then all the rajas in the mind slowly disappears. Y con esta mentalidad, esta influencia de rayas va desapareciendo. This is karma yoga. Y esto es lo que llamamos karma yoga. It's a wonderful thing. Es una cosa muy maravillosa. It means that everyone in society can make spiritual progress every day just in their daily work. Y esto significa que simplemente por hacer mi deber diario voy avanzando espiritualmente. By the adjustment of their mentality. Simplemente por ajustarnos a esta mentalidad. By the adjustment of to re-examine their motivation and change it to a spiritual motivation. Uno tiene que ver cuál es la motivación por la que trabaja y si es una motivación materialista, cambiarla. So when the mind is no longer affected by the fever of many desires, hasta que la mente no queda afectada por la fiebre de los deseos. and the consciousness becomes pure, Entonces la mente, la conciencia se vuelve pura. then a higher awareness awakens. Y entonces despierta Higher awareness. despierta la conciencia. Despierta la conciencia. And that awareness is that when the consciousness is pure, you can feel, you can realize, I am not this physical body. Y cuando la conciencia se va purificando, puede empezar a percibir que no soy este cuerpo. For a short period of time, by my past karma, my soul has accepted this body, and after some time will also leave it behind. Y uno empieza a percibir que de una u otra forma, por mi karma pasado, tengo un cuerpo, este cuerpo actual, y de una u otra forma voy a ir desapegándome de él. And I have been accepting and giving up many bodies. Porque It's what I call one life. he aceptado muchos cuerpos vida tras vida. How can I rise above this entanglement in the temporary material world and enter into the eternal atmosphere? Y la pregunta es, ¿cómo puedo ir saliendo de este enredo material para ir entrando en la atmósfera espiritual? Oh, this comes. The first realization on this path is to know I am not this body. El primer punto en la realización espiritual es saber que no soy el cuerpo. This understanding is not an intellectual theoretical idea. Y este entendimiento no es algo, no es una idea intelectual. It is a direct experience that comes from purity of consciousness. Es algo que debe ser experimentado, es una experiencia que viene de la conciencia pura. We see there are so many philosophers. Ahora vemos que hay muchas filosofías, Very intelligent persons. hay muchas personas muy inteligentes, But they cannot understand even that they are the soul, because the consciousness is not pure. pero muchas personas, debido a que la conciencia no la tienen pura, no pueden ni siquiera saber que no son el cuerpo. Oh, if you'll see the photographs of all the philosophers, the famous philosophers of recent times, Si veis las fotografías de los filósofos
Derrida, all the very influential philosophers, Martin Heidegger, always you see there with the pipe. Muchos otros de ellos estaban con la pipa, fumando. And thinking about life. Y fumando y pensando acerca de la vida. But they are taking the impure intoxication into their mind and thinking. Ellos están intoxicando su mente y tratando de pensar para alcanzar la verdad. So they have many brilliant intellectual ideas, but they cannot understand the truth because they are polluting their consciousness continuously. Puede que tengan muchas brillantes ideas, pero no van a poder llegar a la verdad porque están muy contaminados. So, in the Vedas, it is said, Esho nur atma chaitasa veditabhya yasmin prana panchada samvishesha. The soul is an atom of spiritual energy, and it is floating in the Anahata chakra, heart chakra. Se describe en los Vedas cuál es la naturaleza del alma, se lo describe como una partícula espiritual que está flotando en este cuerpo, en este chakra. And what is it floating on? It is floating on prana. Y está flotando en, lo que llamamos el prana. This prana is like, just as from the power station, then many electric lines go out and carry electricity. Podemos hacer la comparación de una central eléctrica de la cual salen muchos cables. So prana is like the electricity which carries the consciousness of the soul all over the body. Entonces, el prana se compara con esto, es como son diferentes, es una energía que, por la cual se expande la conciencia del alma. This prana travels through the channels called nadi. Y este prana camina por los conductos que llamamos los nadis. The main nadi is called Shushumna nadi. El principal nadi o canal de energía es el Shushumna nadi. And it goes in a straight line from Muladhara chakra, the lowest chakra, up through all the chakras to the Sahasrara chakra. Y va desde el Muladhara chakra, el chakra más bajo, hasta el Sahasrara chakra, el más elevado. This is why if you want to meditate, you have to sit straight. So the Si meditáis, Shushumna nadi will be aligned. meditáis debéis de tener la espalda recta para que la energía fluya hacia arriba. Bent. On your right side, there is a Pingala, and left side Ida. These are the next two main nadis. Ida y Pingal son los aires derecho y izquierdo. And in addition to this, altogether there are 72,000 nadis that go in all directions around the body and make your astral body. 72,000. Yes. Hay 72.000 canales de energía o nadis. It is the subtle foundation of your physical nervous system. Y esto es el fundamento sutil de todo el cuerpo físico. So, Yasmin prana panchada samvishesha. When the consciousness through the prana is spread throughout the body, then the soul becomes aware of the external world. Entonces, cuando el prana, el alma expande la conciencia a través del prana de estos canales de energía, puede percibir el mundo externo. The external world is inert, jad, insentient, unconscious. El mundo externo es inconsciente, no tiene vida. So when the conscious soul comes in contact with the unconscious world through the prana, through the senses, then he becomes slowly more and more unconscious by association. Entonces, cuando la entidad viviente a través del prana se pone en contacto con la energía material, que es muerta, es inconsciente, su conciencia va disminuyendo también. So, when the senses, the prana is purified of contact with the external world, then the consciousness becomes also purified. Y cuando en contacto con lo externo se purifica, entonces la conciencia también se purifica. And when the consciousness is pure, then you become aware, I am a transcendental being. Y cuando la conciencia se purifica, uno se da cuenta de, soy un ser espiritual. I am not this physical body. No soy este cuerpo físico. So in Sanskrit, that knowledge, to understand I am not the body, is called Jnana. Y en sánscrito, este entendimiento de que no somos el cuerpo se llama dhyana. So, an ordinary person
who's just doing his duty every day in life, but careful to keep the purity of consciousness. I am not the doer, I am not the enjoyer. Then slowly, this jnana knowledge arises. Así pues, una persona que está practicando sus deberes de una forma desapegada, con un sentido de deber, poco a poco va alcanzando este conocimiento. So the result of karma yoga is jnana yoga. Así pues, el resultado, el buen resultado de hacer un buen karma yoga es llegar a dhyana yoga. Jnana yoga includes the cultivation of many qualities in your life. Jnana yoga incluye el desarrollo de buenas cualidades. So in Bhagavad-Gita, Krishna describes 20 aspects of Jnana yoga. En Bhagavad-Gita se describen 20 aspectos del dhyana yoga. Amanitvam, vadambitvam, ahimsakshanti rajavam, acharyapasamam, socham, stadam, atmanam, vinigram, indriyateshu varyagyam. Like this. It means, first, give up pride. Esto se describe en la Bhagavad-Gita, estos 20 aspectos. El primero es humildad. No orgullo, no tener orgullo. And be very humble. Y volverse humilde. Ahimsa, don't give pain to others by your body, mind and words. Después, ahimsa, no causar dolor a ninguna entidad viviente, ni con el pensamiento, ni con la palabra, ni con las acciones. And don't be envious of the achievements or possessions of anyone. El siguiente es no ser envidioso de las posesiones de otros. They are all worthless. They are all worthless. Material achievements and possessions, they are worthless. Son todos Why sin would you valor. be envious of someone who has something which is worth nothing? This is the good point. Ponte aquí, ¿me puedes echar una mano a la traducción? Shanti means tolerate everything. Shanti significa tolerancia. Never become disturbed No perturbarse in any situation. en ninguna situación. Arjavan, be very truthful and honest in all your dealings. Arjavan es ser honesto en tus tratos con otros. One should very carefully honor and worship the Guru, the spiritual master. Uno debe de honrar al maestro espiritual. Because when we give respect to a spiritually advanced person, then their spiritual knowledge comes to us very easily. Porque cuando It's respetamos, transferred through the worship, through the honor. cuando respetamos a las personas espiritualmente más avanzadas, su avance espiritual se nos transmite. Anasaktasya indriyateshu varyagyam. Be detached from the external objects of the senses. Ser desapegado de los objetos de los sentidos externos. Stay in a solitary place without the disturbance of others. Permanecer en un lugar solitario sin ser perturbado por otros. So, dhyana yoga is quite difficult because it requires isolation. Dhyana yoga es difícil porque requiere mucho aislamiento. And the isolation is not practical for the general people. Y el permanecer aislado no es algo práctico para la mayoría de la gente. So in Bhagavad-Gita, Krishna, he spoke about the path of Jnana Yoga, but he said, actually, this is not recommended for general people. Y aunque Krishna en el Bhagavad-Gita habla del Jnana Yoga, no lo recomienda para la mayoría de la gente. So what is recommended for the general people? Así pues, ¿qué es lo que se recomienda para la mayoría de las personas? Krishna said, then he spoke about chapter 6 of Gita, dhyana yoga. Para la mayoría de la gente se habla en el 6º capítulo, Dhyana Yoga. Dhyana yoga means the practice of meditation, asanas and pranayam and dharan, dhyana, concentration and meditation. Dhyana Yoga significa meditación, a través de la concentración, meditar. So, in dhyana yoga, one will have to learn to do asana. Así pues, uno tiene que, para practicar, tiene que hacer posturas. So, in the yoga, there are many different postures, Hay muchas diferentes posturas, which are done along with breathing. juntamente con la respiración. All these different postures, practices along with breathing, are meant to purify the 72,000 nadis. Y estas prácticas, estos asanas, estas posturas, junto con la respiración, van a purificar los nadis, el prana. So that
if Rajas is in the nadis, the senses always want to just be like an animal and enjoy. Si los nadis están influenciados por esta modalidad rayásica, uno se vuelve como un animal. So by doing asana and pranayama, then the nadis become more sattvic, stable and peaceful. Así, mediante los asanas y la respiración, los nadis se van purificando y se pacifican. So then, one has the ability to sit peacefully in one place without moving. Así pues uno al menos tiene que tener la habilidad para sentarse en un lugar tranquilo sin moverse mucho. So the asana is not exactly for the strength and gymnastics and all these things. Los asanas no son como ejercicios gimnásticos. It is to clean the astral body so it becomes peaceful and not restless, always moving. Están destinados a purificar el cuerpo sutil y tranquilizarlo. So in the Yoga Sutras, Patanjali said, Stiram Sukham Asana means the essence of asana is to be still and to be comfortable, that you don't feel any pain. La finalidad de los asanas es estar tranquilo y confortable y sin ningún dolor. Otherwise, the body will distract your mind from the meditation. Porque si no, el cuerpo va a distraer la mente para la meditación. So, Sri Krishna said, he practiced to sit very still and upright. Sí, pues se recomienda estar sentado, tranquilo. And meditate on the heart chakra. Y meditar en el chakra del corazón. That God, your not only soul is there, but God is next to you. Porque en la zona del corazón no solamente está la entidad viviente, sino que también hay una expansión de Dios. So in the end of chapter 6 said, Yogi nama pisarve shammadgate nantarpana Shadavan bhajate yomam same yukta tamo mataha. Out of all the yogis, the one who, with great faith, serves me in the core of his heart, in his meditation, is the best. Entonces en el sexto capítulo de la Bhagavad-Gita, el Señor Krishna cita este verso que dice que entre todos los yogis, el mejor es aquel que me sirve con gran fe y con devoción. So, the recommendation for the general people is, in your daily life, you do your work, but in the mentality of karma yoga. Para la generalidad de la gente se recomienda hacer el trabajo de cada uno, los deberes de cada uno, con ese sentido de simplemente hacerlo como una cuestión de deber. And every day, make some time, some space in your day for meditation. Y guardar un poquito de tiempo cada día para practicar algo de meditación. So the dhyana yoga, the meditation, and the karma yoga, the two will support each other and bring about quickly the awakening of jnana, transcendental knowledge. Cuando estos dos yogas se combinan, el karma yoga, el yoga de la acción, con la meditación, dhyana yoga, pues esto nos va a ayudar a avanzar rápidamente en la vida espiritual. This is the practical wisdom of Krishna given in Bhagavad-Gita. Esto es un conocimiento muy práctico que el Señor Krishna da en el Bhagavad-Gita. Krishna knows the problems and difficulties we have in our life. Krishna sabe las dificultades y problemas que cada uno tiene en este mundo. So he will not tell us to do something which is impossible. Así que no nos va a decir algo para hacer que sea muy difícil o imposible. He gives a realistic prescription that immediately we can adopt and begin to make progress. Él da un proceso realista, práctico y sencillo para que podamos progresar. So, the result of karma yoga and dhyana yoga is jnana, knowledge. Así pues, el resultado de practicar karma yoga y dhyana yoga, el trabajo como deber y la meditación, nos da como resultado conocimiento. So, jnana, knowledge, means to know what is the relationship between the soul and the body. Y conocimiento significa lo primero saber cuál es la relación que tengo yo como alma espiritual con mi cuerpo. That relationship is nothing. Esa relación en realidad no hay relación. The soul has no relation with the body, but the feeling that I am related to this body is called Maya, illusion. En realidad el yo, el alma, la mente no tiene nada que ver con el cuerpo, pero cuando está influenciada por la ilusión, entonces se identifica con el cuerpo. Just like in a dream. Es como un sueño. You have a body in your dream. You have a body in your dream. Tienes cuerpo cuando sueñas, tienes un cuerpo. In your dream you are going here and there. Y
vas de aquí para allá, doing so many things. y haces tantas cosas, But actually, you are lying on a bed. pero en realidad estás ahí durmiendo. But the dream is coming from very intense rajas and tamas together. El sueño viene cuando rayas y tamas, estas dos energías se juntan It produces the psychological experience. y producen una experiencia psicológica. When you come out of touch with the external world. You become disconnected from the external world. En el sueño estás desconectado del mundo material. But you think that actually you are awake. Pero en el sueño piensas que estás despierto. So this is like illusion inside an illusion. Es decir, el sueño es una ilusión dentro de la ilusión de este mundo material. When you dream, you are convinced you are awake. Cuando estás soñando, estás convencido de que estás despierto. You feel anxiety. Sientes ansiedad. Very often dreams are full of anxiety. Hay sueños llenos de ansiedad. In the people in their dream, they go to work in the dream. En sueños a veces vamos a trabajar. But they don't get paid for this overtime and extra work. Pero no te pagan. No tienen ningún resultado. If they knew that they were dreaming, then they would take the day off, have holiday. Si supieras que estás soñando, no lo harías. Si supieras que estás soñando, vas a tomar el día libre. De vacaciones, a holiday. Yeah. So this is the proof. When you dream, you think this is real because if I don't go to work, I may lose my job. Porque si fuera real, perderías el trabajo. But actually, what relationship do you have with this body of your dream? Pero en realidad, ¿cuál es la relación tuya con ese sueño? Nothing. It's illusion. Es una ilusión completa. So, at night, there is an 8-hour dream. Por la noche tenemos 8 horas de sueño. And in the day, you have 16-hour dream. Y en el día tenemos 16 horas de sueño. This is the only difference. Esa es la única diferencia. So, when the prana, when the consciousness is purified, then we realize I am Atma and I have no relation with the dream of the external world. Cuando la conciencia se purifica, cuando los nadis y el prana se purifica, entonces uno tiene esa conciencia de que no soy el cuerpo. That is called dhyana. Y esto es lo que llamamos dhyana, conocimiento. And that is the result. If you follow karma yoga, jnana yoga or dhyana yoga, all three, they lead to this understanding. La práctica combinada de estos tres, de karma yoga, dhyana yoga y dhyana yoga, nos lleva a este entendimiento. So, the fourth type of yoga in Bhagavad-Gita is called Bhakti yoga. Y el cuarto tipo de yoga que se describe en el Bhagavad-Gita es el Bhakti yoga. So the question is, what is the speciality of this Bhakti yoga, yoga of devotion? Y la pregunta inmediata es, ¿cuál es la característica esencial de este cuarto tipo de yoga? You see, by karma yoga, jnana yoga and dhyana yoga, you can know that you are not this body. A través de estos tres primeros sistemas de yoga, uno puede llegar a la conclusión de que no es el cuerpo. So you can understand what you are not, but you cannot understand positively what you are. Puedes entender mediante estos tres primeros tipos de yoga lo que no eres, pero no puedes entender lo que eres, el aspecto positivo. This is a very big difference. Hay una gran diferencia. You know you are not this body, but positively you cannot know actually who you are. Mediante esos yogas puedes saber lo que no eres, que no eres el cuerpo, pero no puedes saber lo que soy, This can only be discovered by Bhakti yoga. Y saber lo que soy se me da practicando Bhakti yoga. Another speciality of Bhakti yoga. Y otra especialidad de Bhakti yoga. Karma yoga, dhyana yoga, you can do yourself. Estos primeros tipos de yoga los puede hacer uno solo. If you understand the principles, each day you can apply yourself and make progress in this. Si conoces los principios en los que se basan estos primeros tipos de yoga, tú puedes hacerlo solo cada día. But Bhakti yoga cannot be done by yourself.
Pero el Bhakti Yoga no lo podemos realizar in the beginning. al menos al principio. It is like a piece of wood. Inside the wood is the energy of fire. Es como un trozo de madera que en su interior tiene la capacidad de quemarse. But the piece of wood cannot himself manifest the fire. Pero la madera por sí sola no puede quemarse. If another wood which is already on fire will touch, then his own fire will come out. Si vienes con otra trozo de madera encendida y la pones cerca, ese trozo de madera se va a encender. So, understand? So Bhakti Yoga is not an activity or energy of this world. Porque Bhakti Yoga no es una actividad o una energía de este mundo. It is spiritual energy from the transcendental world. Es una energía del mundo espiritual, del mundo trascendental. And it comes here carried in the heart of the saints. Y viene a este mundo portada por el corazón de los grandes santos. When we come in contact with the saints, with the Guru, Cuando nos ponemos en contacto con esos santos, esos maestros, then by hearing from them, por escuchar de ellos by receiving mantra, y por recibir de ellos un mantra and meditating on this mantra, y por meditar en ese mantra, then the spiritual energy which is not available in here comes to us. la energía espiritual que no es asequible en este mundo viene. And then the nature of our soul is already there, but it comes out, just like fire comes out from the wood. Y la naturaleza del alma que está ahí se manifiesta, tal como el fuego se manifiesta en la madera cuando es tocada por otra encendida. So, the reason Krishna is described in Gita, first Karma Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga and dhyana Yoga, is because everyone can do it, practice it. ¿Por qué Krishna describe en el Bhagavad-Gita estos yogas en este orden? Es porque para facilitarlo a la gente. But Bhakti Yoga depends on first having in one's life the grace of God to meet with the saints, with the sadhu. Pero el Bhakti Yoga depende de la gracia del Señor, por la cual nos pone en contacto con sadhus, con santos, personas And santas. by that association, have the energy of divine love awaken in the heart. Y por el contacto con esas personas santas y sabias, el Bhakti, la devoción, el amor despierta en nuestros corazones. When that energy of Bhakti is awakened, then we can positively realize the soul's identity. Y cuando esa energía del Bhakti despierta en nuestro corazón, entonces somos conscientes de que somos entidades vivientes espirituales que no tenemos nada que ver con el cuerpo. Everyone, by nature, has a perfect, loving relationship to Krishna. Todas las entidades vivientes del mundo material tienen su relación específica con Krishna, con Dios. And by Bhakti Yoga, that is awakened. Y mediante el Bhakti Yoga despierta esa relación. It means that every soul has a dormant spiritual form, Cada entidad viviente, cada alma espiritual tiene su propia forma, which is extremely beautiful, que es muy bella, extremadamente bella, and expert in all arts, y experta en todas las artes, in the transcendental music, singing, dancing. experta en la música trascendental, en la danza trascendental. Don't think that after millions of lifetimes of struggling in this world, then liberation is emptiness, nirvana. No penséis que después de millones de vidas trabajando duramente en este mundo para alcanzar la perfección espiritual, nos vamos a encontrar en un lugar que es el nirvana como vacío. No. This is complete disappointment. Eso es realmente deprimente. After lifetimes of struggle and prayer and meditation, in the end, you just finish nothing. Una persona que practica yoga durante muchas vidas, esforzándose mucho y de repente la perfección consiste en nada, todo vacío. Many people believe this. Muchas personas creen en esto It's also one type of illusion. y eso es otro tipo de ilusión. But it is the illusion that comes from sattva. It's the illusion that comes from sattva. La ilusión también viene de sattva. Tamas is illusion, rajas is illusion. Sattva is better, but it's also part of Maya, illusion, but only higher quality. Es ilusión, raja es ilusión, y sattva es ilusión también, una ilusión menos baja, pero es también ilusión. If you're in chains, you can have an iron chain, silver chain or gold chain. Es como si te encadenan, te pueden encadenar con cadenas de oro o de plata o de hierro, son cadenas. So sattva guni is better, but it's a gold chain, still Sí, chain. pues, está
sattva, la bondad material, es un tipo de cadena menos mala, pero también nos ata al mundo material. So in Gita, Krishna said that avivaktam vivakteshu tajnanam vidisatvikam. The feeling that everything is one is coming from the knowledge which comes from Sattva-guna. En el Bhagavad-Gita se describe que ese conocimiento por el cual concebimos que todo es uno viene de esta modalidad del sattva. But beyond the Sattva-guna, which is illusion, there is Vishuddha Sattva, pure existence. Pero más allá de esta sattva, esta bondad material, está otra modalidad que es la modalidad trascendental que se llama Visuddha Sattva. And there is variety. Y en esa modalidad trascendental hay variedad, but no duality. pero no hay dualidad. You see, people think this world is a world of duality. Y la gente sabe que este mundo está lleno de dualidad. Dvaita. Dvaita. So we have to become Advaita. Así pues, No duality. muchos piensan que para contrarrestar Advaita, esta dualidad, tenemos que volvernos Dvaita, uno. So then they imagine, their philosophical imagination, this world is full of variety. Entonces, en esa imaginación filosófica se dice que en este mundo hay variedad. So in Advaita, in the non-duality, there is no variety. Y en ese tipo de percepción que le llaman el monismo, la no dualidad, piensan que eso es la perfección. So they think the monistic idea, it means is liberation from Dvaita duality. Así que piensan que el monismo, todo es uno, viene de eludir la dualidad. This mistake comes from Sattva-guna. Y este error viene también de esa modalidad sattva-guna. You see, the choice between variety or non-variety, this is the Dvaita, the duality. They think to become free from variety and be in oneness. By this they are free from duality. But the choice between variety and oneness is the Dvaita, is the duality. Que ellos piensan, muchos filósofos piensan que liberarse de la dualidad, la perfección es liberarse de la dualidad y volverse monista. Pero elegir uno u otro camino, eso es también dualidad. Understand the intelligent and very deep philosophical point. Es un punto filosófico profundo. So, as long as you are making the choice between the material life or the nirvana, you are in duality. Cuando uno está todavía en esa situación de elegir entre el nirvana o la dualidad, está en la dualidad. So, the spiritual realm is full of variety. El mundo espiritual, el reino espiritual está lleno de variedad, de mucha variedad. Full of color, full of sound, full of art. El mundo espiritual está lleno de color, lleno de arte. But there's no duality there. Pero no hay dualidad en él. Because everything is of the same pure spiritual nature. Porque todo está construido de naturaleza espiritual. Here, there is matter and spirit. Este mundo está constituido de materia y espíritu. Soul is spiritual and body is material. This is duality, matter and spirit together. El alma es espiritual, el cuerpo es material y esto crea la dualidad. But in the spiritual world, everything is pure spirit. Pero en el mundo espiritual todo es espíritu puro. You are there, you are not a soul with a body. Your soul is your body. Your soul is the spiritual body. So no duality. Tú como alma espiritual, aquí en este mundo estamos dentro de un cuerpo. En el mundo espiritual, el yo, el alma, es su propio cuerpo, es la misma forma, es uno. Your eyes are spiritual, your hands are spiritual. Tus ojos son espirituales, tus manos son espirituales. And all the things that you are seeing and touching, the grass, the sky, the flowers, everything is spiritual. Y toda la variedad del mundo espiritual, el espacio, las flores, todo es espiritual. And so it is called Advaita, there is no duality. Allí no hay dualidad, But there is variety. pero hay variedad. So, by Bhakti Yoga, you realize your spiritual body. Así pues, mediante la práctica del Bhakti Yoga, podemos realizar nuestra naturaleza espiritual. And in that spiritual form, you can
can relate to the spiritual form of God. Y realizando nuestra forma espiritual podemos también realizar la forma de Dios. And Goddess. Y de Dios y de su consorte eterna. Radha, the Goddess, is a complete Shakti energy of God's love. Radha es la energía completa espiritual de Dios. So, if there is any devotion anywhere in the universe, it has come from Radha. Y todos los aspectos de la devoción, cualquier devoción que veamos en cualquier lugar, emana de Radha. If a person associates with a saint, Si una persona se asocia con personas santas and hears the explanation of the Vedas, y escucha las explicaciones de los Vedas, this is important. Just like a lawyer, es muy they never importante. speak independent of the books of law. Es como un abogado, una abogada nunca habla separadamente de los libros de leyes. So also a real saint, they are speaking precisely the science of spirituality which is described in the Vedas. De la misma forma, un maestro espiritual genuino, todo lo que habla proviene de los Vedas. So when we hear from a saint, if a feeling comes in our heart, oh, I want to serve Krishna. Si cuando escuchamos a una persona santa, despierta en nuestro corazón ese deseo de, oh, quiero servir a Dios, quiero servir a Krishna. This is called Shraddha in Sanskrit, faith. Esto se llama fe en sánscrito, Shraddha. And that Shraddha, that faith, is the tiniest atom of spiritual energy. Y esto que llamamos fe es una partícula atómica de energía espiritual. So when we receive that from the saint, then we begin to chant the mantra. Y cuando recibimos esta partícula, la que llamamos fe, de una persona santa, entonces podemos empezar a practicar con un mantra. And engage in different aspects of Bhakti Yoga. Y ocuparnos en los diferentes aspectos del Bhakti Yoga. Then this atom grows. Y entonces ese átomo crece. Until it becomes so powerful Y se vuelve tan poderoso that even God comes and wants to be your servant. que incluso Dios viene y quiere ser tu sirviente. God is the controller of all millions of universes. Dios es el controlador de millones de universos. But God himself has a very soft heart. And when he sees love in someone else, he comes up with the El wants to. Señor Supremo tiene un corazón muy suave y cuando ve a alguien con devoción, él siente el deseo de acercarse y servir a ese devoto. Some persons say that by practicing yoga you can become God. Algunos dicen que si tú practicas yoga te vas a volver Dios, But by bhakti you can be more than God. pero mediante Bhakti no puedes ser más que Dios. You know, if you ever see the book, have you ever seen the book Bhagavad-Gita? This is not this. Have you seen it? ¿Habéis visto el Bhagavad-Gita? ¿Conocéis el Bhagavad-Gita? So on the front of every Bhagavad-Gita there's a painting En la cubierta del Bhagavad-Gita hay una pintura. of a chariot and pulled by horses. Hay un carro con unos caballos And on the chariot is the warrior Arjuna. y en ese carro está sentado Arjuna And driving the chariot is Krishna. y conduciendo el carro está Krishna mismo. So the message of Gita, or to speak of inside, the message is directly on the front cover. Y todo el mensaje del Gita está expresado en esta pintura. Because there in the front, Krishna, the Supreme Lord, is serving his devotees, driving his chariot. Porque en esa pintura se ve a Krishna, el Señor Supremo, conduciendo el carro de su devoto Arjuna. It's very beautiful. Sirviendo a Arjuna. Sometimes persons, they have a very rebellious mood. Hay personas que tienen un humor muy rebelde, un carácter rebelde. Why should I serve God? Why should I serve God? ¿Por qué yo tengo que servir a Dios? Who is this God person? ¿Quién es ese Dios? He must be like a dictator, Seguro que es un dictador, telling everyone what to do, diciendo a todo el mundo lo que tiene que hacer and telling everyone, serve me. y siempre pidiendo servicios. Very big egotistical person. Una persona con mucho ego. Why should I serve him? ¿Por qué tendría yo que servir a ese Dios? This idea is wrong. Esa idea es completamente errónea. The spiritual world is the realm of love. El mundo espiritual es el reino del amor. So if someone with love will serve God, then God is very happy, and with love he also becomes your Si servant. alguien con amor sirve a Dios, Dios se pone muy feliz y quiere servirle a él. So in the Gita, the first thing you see, Arjuna is saying, Arjuna, Krishna, drive my chariot over there.
Lo primero que leemos en el Bhagavad-Gita es cuando Arjuna le dice a Krishna, conduce el carro a la mitad del campo de batalla. And Krishna says, yes sir. Krishna le dice, sí. You know, if you have become the chauffeur of someone, then to be the chauffeur is not a high position. Ser chofer de alguien no es una posición social muy elevada. But God has become the chauffeur of Arjuna. Pero en el Gita había mandado como Krishna, el Señor Supremo, se vuelve el chofer de Arjuna. And he's very happy to do this. Y se siente muy feliz sirviendo a su devoto. Because happiness is not in taking, happiness is in giving. Porque la felicidad no está en tomar o en pedir, sino la felicidad está en dar. The happiness of giving service is so great that even God, He wants to experience this. La felicidad de servir es tan grande que incluso Dios quiere experimentarla. This is the teaching of Gita, very beautiful. Esa es la principal enseñanza de Gita, es muy bello. So, in your yoga center, we discussed the sutra of Patanjali. Samadhi siddhi ishvara pranidhanat means you can get the perfection of yoga, of samadhi, trance by the spirit of surrender to Krishna. En el centro de yoga donde está Carlos, hablábamos de este verso cuya conclusión es la entrega a Dios. So we want to sing this song now. This song is called Atma Nivedana, offering the heart. Vamos a cantar esta canción que es Atma Nivedana, que significa cómo entregar el alma a Dios. And so, only by the spirit of Atma Nivedana, offering your heart to the Supreme Lord, all the perfections of yoga come very easily. Simplemente por practicar esto, esta entrega al Señor, todos los logros pueden alcanzarse. So this is a very beautiful meditation. I don't sing it, we repeat this. Es una meditación muy bella. Yo voy a cantar y vosotros repetid. We sing the whole verse. Vamos a decir el verso entero. And then the last part of each line, just the last part of each line, we repeat. Y repetir la parte última del verso. The last part of the first line and second line, just the last part we repeat. You see when I sing. Atma Nivedana Tuva Pade Kori Hoinu Parama Sukhi Dukkha Dure Kelo Chintana Loyo Charite Anando Teki Atma Yeah.
inspiring. Este Bhajan es muy inspirador. Because there is a big difference between the internal disposition of a person in illusion and the internal disposition of the person in enlightenment. Es muy importante porque este nos explica, hay una diferencia grande entre la disposición interna de una persona materialista y la disposición interna de una persona espiritualista. So, here in this song, the internal disposition of the enlightened person is described. Aquí se describe la disposición interna de una persona iluminada. And just as the snow, when the sun shines, then the snow melts. Cuando el sol sale, la nieve se derrite. So when our illusory disposition comes in contact with the enlightened disposition, the sun of the enlightened disposition, then our heart melts and we slowly become enlightened. Entonces, cuando la disposición interna iluminada se pone en contacto con la disposición interna materialista, la disposición interna materialista se derrite como la nieve. So, by singing and meditating in this way, the harshness, our harshness goes away and the heart melts with love. Así pues, cuando cantamos estas canciones y meditamos en ellas, esa disposición dura del corazón se disuelve. So here, the saint, it is Bhakti one saint. Esta persona que hizo esta canción es un santo, Srila Bhakti. He's saying, he's praying to Krishna. Y está orando al Señor Krishna. Oh my Lord, ever since I surrendered my heart to you, I have become completely happy. Desde que me he entregado a ti, oh Señor, soy completamente feliz. All my anxieties have gone far away. Todas mis ansiedades se han ido. And everywhere I look, I see only joy in all directions. En cualquier dirección que miro, simplemente veo felicidad. Why? ¿Por qué? Because God is our friend Porque Dios es nuestro amigo and cares for us very much. y nos quiere mucho. And also, He's the controller of the universe. Nos quiere mucho y también controla todo el universo. Not even one blade of grass can move in the wind without the desire of God. No hay una brizna de hierba que se mueva sin la voluntad del Señor. When we understand these two facts, Tenemos que entender estos dos hechos. everything is perfectly controlled by God, and also He is our friend. Todo está controlado por el Señor y al mismo tiempo es nuestro amigo. Then by the combination of these two ideas, we can understand everything is perfect. Si entendemos si entendemos estas dos ideas combinadas, todo se vuelve perfecto. Yes. Everything is perfect for our spiritual progress. Todo es perfecto para nuestro avance espiritual. It may not be perfect for the fulfillment of our selfish ambitions. Se puede satisfacer todas las ambiciones y todos los egoísmos. And this is why, because of selfish ambition, we don't see the perfection. El egoísmo y la ambición no ven la perfección, no nos dejan ver la perfección. So he's saying, when I surrendered my heart to you, then I saw the perfection everywhere. Por eso dice esta canción que cuando me he entregado, una vez que me he entregado a ti, veo todo es perfecto. He's saying, Ashok Aboy Amrit Adar Tovar Charnadvai. Very often it speaks about the feet of God. A menudo se habla de los pies del loto del Señor. This is a metaphor, a poetry. In India, to speak about the feet of God means to speak of serving. Cuando se habla metafóricamente en la cultura de la India de los pies del loto del Señor, no se están refiriendo al servicio. So he's saying, since I have been engaged in your service, I have no lamentation. Cuando me he ocupado en tu servicio, ya no hay cuestión de lamentación. I have no fear about the future. No tengo temor por lo que pueda suceder en el futuro. Everyone is afraid of the future. Todo el mundo está temeroso del futuro. What will happen when I'm old? ¿Qué va a ocurrir? Who will take care of me? ¿Quién me va a cuidar? I have to make my insurance policy. Tengo que hacer mi póliza de seguros. All of these things. But he's saying, I have no fear. Aquí dice, no tengo miedo. Because I am in your hand. Porque estoy en tus manos.
Tomara samsara kore naibo falar bagi. I am, Tomara samsara means your house. Esta palabra significa tu casa. You live in your house. Estoy viviendo en tu casa. Just change your mentality. Say, this is not my house. Tú has pensado, estoy viviendo en mi casa. This Cambia la is mentalidad. Krishna's house. No estáis viviendo en es la casa de Krishna. So the devotees, they keep some painting or some statue of Krishna. Los devotos ponen alguna pintura, alguna imagen de You Krishna. see, he is very happy playing his flute Sentándole muy felizmente y tocando su flauta. and dancing with his girlfriend. Y bailando con sus amigas. That is Radha, Con su amiga, con Radha. So, Su diosa. when you tell, this is not my house, Krishna, this is your house. Uno debe decir, esta no es mi casa, es tu casa, Señor. So, okay, I have to pay some bills. Tengo que pagar algo. But I am not working for me, I am working for you. Pero no estoy trabajando para mí, trabajo para ti. These are not my bills, these are your bills. Así pues, no es mi dinero, es tu dinero. So now you are working to get some money to pay the bills. Now you think I am doing service to God. Estamos trabajando para obtener algún dinero, pero en lugar de pensar esto, estamos sirviendo a Dios. So what before was an ordinary material activity now becomes the spiritual expression of love. Con esa mentalidad, lo que antes era una actividad simplemente material, el trabajo se vuelve una actividad espiritual para servir a Dios. So in Bhakti Yoga we learn to transform our whole life, everything, into the act of devotion. En Bhakti Yoga aprendemos a darle la vuelta a las actividades hacia la devoción. So he's saying, Naibo Bhagavad, I am working, but nothing is for me, everything is for your happiness. Dice, estoy trabajando, pero nada es para mí, todo es para ti, para tu servicio. So in the Vedas it is said, Yatataro mula nisechanena tripyanti tatskanda vajopushaka. If there's a tree, En verdad se dice que si hay un árbol, it has many leaves and branches. tiene muchas ramas y hojas. But if you want to benefit the leaves and branches, you cannot put water on every leaf. Y se dice que si quieres beneficiar realmente al árbol, no vas a regar las hojas y las ramas. Because the leaves actually don't take the water. Porque las ramas y las hojas no tienen la capacidad de absorber el agua. Only the root of the tree takes the water. Solamente la raíz tiene la capacidad de absorber el agua. So we are all like leaves. Nosotros todos los descendientes somos como hojas. And God is like the root of our existence. Y Dios es la raíz de nuestra existencia. If we try to serve ourselves or even serve each other, no one will be satisfied. Si tratamos de servirnos a nosotros mismos o tratamos de servirnos entre nosotros, no va a ser bueno. But if everyone together they will serve the root of their existence, God, then the benefit goes to everyone and everyone becomes happy automatically. Pero si todos los seres sirven la raíz sirven a Dios, el beneficio va a ser absoluto. If there's some food, your hand cannot eat it. Tienes la comida ahí, pero la mano no la puede digerir. Your hand has to give it to the stomach. La mano, el servicio de la mano es servir al estómago. But then all the nutrients come from the stomach and come back to the hand, and the hand is strong. Y entonces los nutrientes puestos en el estómago son digeridos y dan fuerza a los otros miembros. So the hand does not become strong by serving himself. He becomes strong by giving to the stomach. La mano no va a obtener fuerza tratando de comer ella sola los alimentos. Ella tiene que servir, su deber es servir al estómago. So in the same way, no one ever became happy by serving themselves. Así pues, de la misma forma, nadie va a encontrar la felicidad sirviéndose a sí mismo Or anyone else. o sirviendo a otros humanos. Because we are not the root of our existence. Porque no somos la raíz de nuestra existencia. When we serve the source, the root of our existence, then everyone becomes full of joy. Cuando servimos a la raíz, a la causa de nuestra existencia, entonces nos vivimos convenientemente. Now, Tomara Seva Dukkha Vajatu said to Paramasuri, Oh Krishna, when I'm serving you, problems will come. Oh Krishna, lo que sí veo es que cuando te empiezas a servir a ti, empiezan a venir problemas, Suffering. sufrimiento. But this suffering, I accept to be happiness. Pero ese sufrimiento que viene al servirte, lo tomo como felicidad. What is happiness? What is distress? ¿Qué es felicidad o qué es dolor, pena? This is only in your mind. Estos conceptos están en nuestra mente. If I give you a big backpack, Es como si yo os doy una mochila, 50 kilos, de 15 kilos, and I say, 50 kilos. oh, carry this to your home. Toma, llévate esta mochila de 50 kilos a tu casa. Then you, oh, so heavy.
vas a sentir, oh, esto es muy pesado, es demasiado. If I say, inside this backpack is 50 kilos of gold, you can keep it. Pero si te digo, llevas esta mochila de 50 kilos, que llevas 50 kilos de oro. Then you will, oh, you will not become, you will be very happy. Thank you, thank you. Entonces volamos con la mochila. Gracias, gracias. Actually, it's exactly the same. Only your mentality changed. Es lo mismo, pero solo la mentalidad cambia. What is happiness? What is distress? Only it is in your mind. Felicidad o sufrimiento son conceptos mentales. When you are serving Krishna, if a problem comes, you'll be more happy. Cuando uno se ocupa en el servicio del Señor Krishna, cualquier dificultad se vuelve néctar. You think, oh, now I have a chance to prove my love, prove more love. Porque ahora veo que tengo una oportunidad para demostrar mi amor por ti. So those who have devotion, they are not in the duality of happiness and distress. They're always joyful. Así pues, el que está en el centro de la devoción no considera ni el placer ni la felicidad. Todo lo siente como felicidad. So then the saint is saying, esto es lo que está diciendo aquí en este verso. the saint is singing now in the next verse. In the joy of bhakti, I forgot the past. En la felicidad de este bhakti, de este servicio devocional, me he olvidado de mi pasado. Your past memories, they are embedded in your consciousness. El pasado está como impreso en nuestra conciencia. Yeah, they're called sanskar. Esto se llama samskar. Sanskar. Just like if you walk in wet sand, there's a footprint. Es como cuando andamos por la arena, dejamos nuestras huellas en la arena. But if the ocean will come in and go out, then the sand is smooth again. Cuando el océano viene, las olas vienen, pues quitan las huellas, borran las huellas. So in your mind, you have many impressions of previous activities. Así pues, en nuestra mente tenemos muchas impresiones de nuestras vidas pasadas. And these impressions, they actually inform and guide your future activities. Y esas huellas van a conformar esas impresiones pasadas, están conformando nuestro futuro. If you have a good experience with one thing, again you do this. If you have a bad experience with something, in the future you avoid it. Si tienes buenas impresiones placenteras de algo, pues vas a desear volver a hacerlo. Y lo contrario, si tienes impresiones dolorosas, no vas a querer hacer eso. So all of our activities, the decisions we make, are actually like the echoes of the past sanskar impressions. All our decisions and choices we are making, they are the echo of the past impressions. Todas las decisiones que tomamos son como el eco de nuestras actividades pasadas. So when you do bhakti, oh, this is like the ocean comes in Y cuando uno and washes away all the... Cuando uno practica el bhakti es como el océano que borra las huellas. El bhakti borra todo nuestro pasado, las impresiones del pasado. Then the soul is not under the control of the mind's past karma. Y entonces el alma no queda controlada por las actividades, las impresiones en la mente del pasado. So the saint is saying, I forgot everything that happened before. Este santo dice, en tu servicio he olvidado mi historia. Now my mind is pure and clean. Mi mente está pura y clara. Before, I was always working to get some wealth. Antes siempre estaba trabajando, persiguiendo alguna riqueza, alguna ganancia. But now he's saying, Amito Toma, Tumito Amar, oh Krishna, I am yours and you are mine. There is no other wealth. This is the greatest thing. Pero ahora este santo dice, oh Señor, yo soy tuyo y tú eres mío, y no hay otra riqueza mayor. So then, in the last verse, the saint is saying, I feel like I am sinking in the ocean of happiness. Y este santo, dice en el último verso, dice, yo estoy sumergiéndome en el océano, en tu océano de néctar. Everything I do now is in tune with the desire and grace of God. Todas mis actividades están en consonancia con tus deseos, con la voluntad de tu voluntad. As I am the servant in your house. Así pues yo me considero un sirviente de tu casa. So, this is called Ishvara Pranidhana. The surrender to Krishna, this mood. Esto
Este humor, este sentimiento se llama Isvara Pranidhana. So, in the end of Bhagavad-Gita, Krishna said, Sarva dharmani parityajya mamekam sharanam vraja. Al final del Bhagavad-Gita, en el último capítulo, el Señor Krishna recita este verso, Sarva dharmani parityajya. He said, all responsibilities, what you're thinking are your responsibilities. These are not the responsibilities of your soul. Your soul's responsibility is to surrender to me. Está expresando el deber último de la entidad viviente. Dice, abandona todas las actividades y simplemente entrégate a mí. I will take away all your karma. Yo voy a tomar todo tu karma. Don't be afraid. No temas. And in the end of this life, instead of being born again in this world, then you will come to me. Y le dice que en tu próxima vida no vas a nacer en este mundo material, sino que vendrás a mi morada eterna. So this is an overview of the ideas of Karma Yoga, Jnana Yoga, Dhyana Yoga and Bhakti Yoga. Esto es un poquito el resumen, una visión general de lo que es el Karma Yoga, el Jnana Yoga, Dhyana Yoga y Bhakti Yoga. So you're all sitting for a long time. Estar sentados por mucho tiempo.